Muy buenos días, amigos y amigas. Vamos a seguir con la segunda parte de sólidos de revolución por el método del disco y o también llamado método de la arandela con respecto al eje de giro L. Bueno, observamos aquí que tenemos una función f de y en el lado derecho del eje y y aquí en el lado izquierdo del eje y. Entonces, es para mostrar los 12 casos que se puedan presentar. Bueno, entonces tengo lo siguiente. Bueno, vamos a deducir el volumen. Entonces, vamos a trazar unos rectángulos paralelos al eje X. Bueno, observamos que este rectángulo es perpendicular al eje de giro. Entonces, por eso se debe utilizar el método del disco o método de la arandela. Bueno, entonces, en primer lugar, observamos aquí que al hacerlo girar, este va a ser el radio. Entonces, acá le vamos a colocar radio. Bueno, entonces, vamos a hacer la demostración. Acá tengo este plano cartesiano y vamos a dibujar esta función f de y. Vamos a dibujarlo de esta forma. Entonces póngale cuidado. Entonces observen cómo lo estoy haciendo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer que esta función f de y, acá la vamos a colocar f de y le vamos a hacer, como es con respecto al eje y, vamos a hacer la imagen, vamos a hacer la reflexión. Y entonces como nos quedaría aquí abajo, entonces nos quedaría de esta forma. Bueno, entonces la reflexión va a quedar así. Bueno, entonces ahora sí voy a tomar este radio y al hacerlo girar con respecto al eje y, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así en esta forma. Bueno, entonces observamos ahí un disco y por aquí está, como es desde A hasta B, aquí va a estar B y por aquí va a estar A. Y entonces, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar así. Y aquí vamos a hacerle esto así, en esta forma. Entonces, vamos a colorear, que es el que trazamos aquí. Entonces nos va a quedar así. Bueno, entonces observando, ya podemos deducir la fórmula. Entonces de una vez vamos a hacer esto. Entonces lo vamos a colocar así en esta forma. Y vamos a hacer ese disco. Entonces presta atención cómo le vamos a hacer. Es como una moneda. Bueno, entonces, ¿cómo hallamos el volumen de un disco? Entonces ya sabemos que aquí, como usted puede observar, este va a ser de Y. Entonces acá de Y. Bueno, entonces es un ancho muy
pequeño o una altura muy pequeña, que es el grosor de ese disco. Ahora observen aquí, este disco tiene un ancho o una altura del talle y observamos el área de un círculo. Entonces póngale cuidado cómo va a salir esto. Bueno, como es un pequeño volumen y es el volumen de un disco, entonces es base por altura. La base es el área de un círculo por la altura. El área del círculo es pi por el radio al cuadrado por, y bajamos la altura. Es pi r al cuadrado por altura. Eso es el volumen de este pequeño disco. Bueno, ya sabemos cuál es R. R es el radio. Y en este ejercicio, aquí observamos que el radio es esta distancia. De este punto hasta acá. Recuerden tener presente esta flecha. Y la vamos a colocar. Bueno, aquí como estamos trabajando con rectas verticales, entonces siempre va a ser de derecha a izquierda. Entonces debemos tener en cuenta esta flecha. Entonces, de derecha a izquierda para encontrar esta distancia. Y entonces observamos aquí. Este punto va a ser f de y menos L. Y L, ya saben ustedes que L es igual a 0. Aquí la L es igual a 0. Y ya saben por qué. Porque aquí es cuando X es igual a 0. Dese cuenta de esto. Voy a llamar X. Lo voy a llamar G. X es igual a G de Y. Y esto es igual a 0. Y como X es igual a 0 y es el mismo eje Y, por tanto la L también vale 0. Entonces aquí vamos a colocar G de Y es igual a la L, donde está el eje de giro. Y eso es igual a 0. Bueno, entonces, ¿cuál es esa distancia? Recuerden que yo les enseñé a ustedes a hallar una distancia. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a colocar aquí menos 5 y por aquí vamos a colocar 6. Entonces, ¿cuál es la distancia desde menos 5 hasta 6? Entonces, la distancia es, siempre tomamos el punto que está a la derecha. Por eso es de derecha a izquierda. Entonces, el que está a la derecha es el 6. Menos el de la izquierda, menos 5. Y menos por menos me da más. Entonces me queda 6 más 5 y eso es 11. La distancia entre menos 5 hasta 6 es 11 unidades. Entonces siempre vamos a hallar ese radio tomando el punto de la derecha menos el de la izquierda. Y así es como vamos a hacer para encontrar este radio. Por tanto, nos queda así. Entonces, este radio sería desde este punto, que es f de y. Entonces, lo vamos a colocar así. F de y menos 0. Y f de y menos 0, entonces nos queda f de y. Y entonces nos queda así, de esta forma. Al cuadrado por la altura, que sería delta y. Y entonces, como ustedes pueden observar, aquí nos damos cuenta que este pequeño disco tiene este volumen. Pero como necesitamos encontrar el volumen de toda esta figura del sólido de revolución, entonces nos toca integrar.
Y entonces el volumen es igual a pi integral desde A hasta B de f de y al cuadrado por de y. Y esta sería la fórmula. Bueno, entonces aquí la tenemos. Bueno, como ustedes ya saben, ahora vamos a aplicar la fórmula general para poder encontrar el volumen del sólido de revolución, para que usted vaya memorizándose el procedimiento. Bueno, entonces vamos a colocarlo aquí de una vez. El volumen es igual a pi integral desde A hasta B. Y entonces hacemos lo siguiente. Recuerde que es de derecha a izquierda. Entonces el radio, este punto va a ser f de y. Entonces me queda así. F de y menos donde está la recta que hace que esta área gire. Entonces menos L. Y esto va al cuadrado. Menos. Y la otra va a ser G de Y. G de Y menos L al cuadrado por de Y. Recuerden que estamos tomando el intervalo en el eje Y, por eso queda todo en función de Y. Ahora seguimos. El volumen es igual a pi integral desde A hasta B. Observamos que L es 0, G de Y menos L, esto nos da 0. Entonces, reemplazando, ¿cómo me queda? Me queda así. F de Y menos 0. Recuerde que L es 0, porque es el mismo eje Y. Y es cuando X es igual a 0. Bueno, entonces acá me queda así. Aquí observamos que G de Y es 0, menos la L vale 0. Y esto al cuadrado por de Y. Aquí observamos que nos va a quedar más reducido. Pi integral desde A hasta B. Aquí f de Y menos 0. Eso nos queda f de Y. Entonces f de Y, esto elevado al cuadrado, menos 0 al cuadrado. Entonces aquí 0 al cuadrado por de Y. Por tanto nos va a quedar solamente esto. Entonces el volumen de este sólido de revolución es igual a pi integral de A hasta B. Y entonces nos queda f de Y al cuadrado por de Y. Y esta es la fórmula para encontrar ese sólido de revolución. Bueno, entonces ya nos queda así. Y es la misma que acabamos de encontrar acá. Bueno, vamos a seguir con este otro ejercicio. Bueno, entonces preste atención cómo se hace. Bueno, entonces como ya sabemos la fórmula y ustedes ya vieron el primer video, entonces nos va a quedar más, lo vamos a hacer más rápido. El volumen es igual a pi integral de A hasta B. Aquí dibujamos el rectángulo y entonces nos va a quedar así. Siempre tomamos donde está el eje de rotación. Y el eje de rotación aquí está. Está aquí, ¿cierto? En el eje Y. Y ya saben que esa es X igual a G de Y. Y esto es igual a 0. Por tanto, G de Y es igual a L. Y eso es 0. Entonces, para que vaya sabiendo. Bueno, entonces tomamos. Vamos a hallar este radio. Entonces, vamos a hallarlo entonces. Entonces sería desde este punto hasta acá. Recuerde la flecha. Entonces tomamos primero
el eje de giro, ¿cierto? Porque está al lado derecho. Y entonces me queda así. L menos, y miramos la curva de color rojo, f de y. Cerramos, y esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Bueno, ahora seguimos, menos. Y la otra función es g de y, que está, mejor dicho, que es la misma de la L. Entonces, por ahora la vamos a colocar así, g de y menos L al cuadrado por dy. ¿Sí? Entonces, esta región de color amarillo está acotada por esta curva que usted mira acá de rojo y por el eje de rotación, que es el mismo g de y. Entonces, por eso nos queda así. Bueno, acá el volumen es igual a pi integral de a hasta b, y entonces miramos cómo nos va a quedar. Esta L es igual a 0. Entonces me queda 0 menos f de y elevado al cuadrado menos. Y ahora seguimos con el otro. Esta otra es g de y, ya sabemos que es 0 menos 0 al cuadrado por dy. Recuerde que acá le estamos sacando la fórmula general para que usted nunca se vaya a perder, ¿sí?, haciendo estos ejercicios. Acá 0 menos f de y, eso me queda menos f de y al cuadrado menos 0 al cuadrado por dy. Y aquí menos f de y al cuadrado, menos por menos me da más, queda positivo. Y entonces nos queda más reducido. Acá nos queda integral de a hasta b de f de y, todo esto elevado al cuadrado. Acá me da 0, pues solamente me queda esto por dy. Y nos damos cuenta que nos quedó igual a esta. Bueno, entonces así es como se hace. Bueno, vamos a seguir con otro caso. Bueno, tenemos este caso y es el siguiente. El eje de giro es vertical, que es lo que estamos trabajando en este video. Bueno, entonces acá sería L. Acá de una vez, también aquí es L. De una vez se la colocamos. Y de una vez vamos a hallar los rectángulos. Estos rectángulos son perpendiculares al eje de giro. Entonces, por eso acá nos queda delta y. Y acá igual, de una vez lo vamos a dibujar. Entonces, nos queda así. Y entonces ya saben ustedes que esta anchura o esta altura es delta y. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Bueno, también observamos que nos toca hallar el radio mayor y el radio menor. Y observamos el área de esta figura. Entonces, el área de esta figura está limitada por esta curva, mirándola así, por esta curva f de y por el eje y. Y el eje y ya sabemos que es la siguiente: x igual a g de y eso es igual a 0. Recuerde que ahí x es igual a 0 y es el mismo eje y. Entonces tenemos dos curvas, una que va a ser f de y la otra g de y. Y entonces vamos a hallar el radio mayor y el radio menor. Recuerde que es con relación al eje de giro. Bueno, entonces desde el eje de giro hasta donde está este punto, y ese punto va a ser f de y, ¿cierto? Porque es esa curva de rojo. Entonces esta va a ser
de una vez para que usted vaya sabiendo, esta va a ser el radio mayor. Y el otro pequeñito, que es este, que va desde acá hasta aquí, va a ser el radio sub 1. Entonces ahí tengo el radio 2 y el radio 1. O sea, radio sub 2 y radio sub 1. Radio sub 2 va a ser el radio mayor. Y el radio sub 1 va a ser el radio menor. Bueno, entonces siempre es con relación a donde está el eje de giro, que en este caso es L. Bueno, entonces, ¿cómo queda acá? Volumen es igual a pi, integral definida de A hasta B, y empezamos a mirar esta flecha. Ya saben ustedes que la flecha es así, de esta forma, de derecha a izquierda. Entonces, que no se le vaya a olvidar. Entonces, estamos tomando así, de derecha a izquierda. Entonces, para que usted no se vaya a perder. Entonces, este punto que usted mira aquí va a ser f de y. Entonces, aprenda a deducir las fórmulas. Entonces, este sería f de y menos donde está el eje de giro. ¿Y dónde está? Entonces, la de color verde. Entonces, menos L. Entonces, menos L. Y esto va al cuadrado. Ahora seguimos, menos. Y ahora buscamos la otra curva. Y va a ser esta, la de g de y. Recuerden que estamos tomando este área de color amarillo. Y va donde está el rojo hasta donde está esta recta x igual a 0, que llamamos g de y. Entonces acá queda menos g de y menos donde está la recta de giro, que sería R sub 1, ¿cierto? Donde está ese radio, R sub 1. Entonces, ¿cuál va a ser? La recta de giro L, entonces menos L. Y esto va al cuadrado por de y. Recuerde que todo debe estar en función de y. Y nos queda así. Ahora ya sabemos que g de y es 0. G de y es 0. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Volumen es igual a pi del integral definido de A hasta B de f de y menos L. Esto va al cuadrado. Menos g de y, ya sabemos que es 0. Entonces acá me queda 0 menos L al cuadrado por de y. Resolviendo, 0 menos L, entonces me queda menos L. Entonces, esto es igual a la integral de A hasta B de f de y menos L al cuadrado menos, y 0 menos L me queda menos L al cuadrado por de y. Y menos L al cuadrado, eso nos queda L al cuadrado. Recuerde que menos por menos da más. Y L por L, L al cuadrado. Entonces quedaría así la fórmula de una vez. Integral de A hasta B. Y ya nos quedó más reducida. Nos quedó así. F de y menos L. Todo esto elevado al cuadrado menos L al cuadrado. Cerramos por de y. Y esta es la fórmula. Bueno, entonces nos quedó así. De esta forma. Bueno, entonces vamos a seguir con este otro. Y dése cuenta que nos toca hacer lo siguiente. Esta área, mirándola aquí a la izquierda del eje Y, está la curva de color rojo. Y para limitar esta área a la derecha está el eje Y. Y ya sabemos que la vamos a llamar. Entonces por aquí la vamos a colocar X
igual a G de Y ya sabemos que es 0. Bueno, entonces nos va quedando de esta forma. Y ahora sí vamos a deducir el volumen del sólido de revolución. Y nos va a quedar así. El volumen es igual a pi. Recuerde la fórmula del disco. Pi por r al cuadrado por la altura. Es pi r al cuadrado. Ya sabemos que es hallar los radios, ¿cierto? La diferencia de estos radios. Entonces póngale cuidado. El radio mayor va a estar de esta, donde está la recta L, hasta donde está G de Y. Esa va a ser la mayor. Entonces vamos a colocarla así. Todo esto va a ser R sub 2. ¿Cierto? Y ahora póngale cuidado a la otra pequeña. La otra pequeña va a ser donde está este punto hasta donde está la L. Entonces va a ser esta. Y entonces este va a ser R sub 2 y este va a ser R sub 1. Siempre teniendo en cuenta en donde está la recta de giro. Entonces va desde A hasta B. Entonces acá seguimos. De derecha a izquierda observamos que va de primeras G de Y. G de Y. Y entonces me queda así. G de Y menos la recta menos L al cuadrado menos, ahora sigue la de rojo. Entonces la de rojo que es F de Y menos donde está la recta. Y ahí hallamos el radio mayor y el radio menor. Y cada uno al cuadrado por de Y. Recuerde que todo debe estar en función de Y. Bueno, entonces ya sabiendo aquí, G de Y es 0. ¿Sí? Entonces, de una vez, ya sabemos que aquí es 0. ¿Sí? G de Y es 0. Entonces nos va a quedar así. Te vamos a colocar acá esto así. El volumen es igual a pi integral de A hasta B. G de Y es 0 menos L al cuadrado menos F de Y menos L, esto al cuadrado por de Y. Entonces acá me queda menos L al cuadrado y ya sabemos que menos L al cuadrado es L al cuadrado. Va a quedar positivo. Entonces nos queda integral de A hasta B. Y aquí nos queda L al cuadrado de una vez. Acá nos queda menos L al cuadrado. Pero entonces acá recuerde, menos L al cuadrado es L al cuadrado. Positivo nos quedaba. Nos queda, mejor dicho, menos. Y ahora sí copiamos esto. Menos F de Y menos L al cuadrado por de Y. Y ya deducimos esta fórmula para encontrar el sólido de revolución dado en esta forma. Bueno, pero antes de irnos para el otro caso, aquí nos va a quedar como el de la arandela. Entonces, por eso también se llama el método de la arandela. Nos queda así. Bueno, entonces, ahora sí, seguimos con el otro caso. Y en este caso, nos va a quedar como el del disco. Entonces, para que vaya sabiendo. Bueno, entonces hacemos de una vez los rectángulos. Entonces, vamos a hacer un rectángulo por acá. En la parte superior. Y aquí de una vez se la vamos a hacer. Entonces, de una vez. Ahora recuerden que debemos tener siempre en cuenta esta flecha. De derecha a izquierda. Entonces, que no se le vaya a olvidar. Esta flecha es muy importante. Si usted no la utiliza, se puede equivocar. Bueno, empezamos de una vez.
Bueno, entonces empezamos a mirar cuál es el radio. Entonces observamos esta curva f de y el eje de giro, que en este caso sería L. Entonces de una vez le vamos a dar el nombre L, que es donde hace que esta área empiece a girar. Gira con respecto a esta L. Bueno, entonces necesitamos encontrar este radio. Entonces por ahora le coloco aquí radio. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar así. El volumen es igual, recuerden, el área del disco. Pi por R al cuadrado por altura. Pi, entonces integral de A hasta B. Entonces, el radio al cuadrado, de acá, yo siempre utilizo dos funciones. O mejor dicho, acá las dos ecuaciones, mejor dicho. ¿Sí? Bueno, entonces utilizamos esta curva, ¿cierto? Que va a ser el que está al lado derecho. Vamos a hallar esta distancia del radio. Entonces, el punto de la derecha va a ser f de y. Menos el eje de giro, que sería L. Y esto va al cuadrado. Menos. Ahora observamos la otra. Y la otra, el otro punto, sería este, ¿cierto? Y sería L menos L. Entonces, para utilizar la fórmula correctamente, recuerde que todo esto debe estar en función de y. Entonces, por acá debe ser de y. Porque este es delta y. Bueno, resolviendo me queda así. El volumen es igual a pi integral de A hasta B. Observe que acá L menos L me da 0. Me quedaría 0 al cuadrado. Entonces queda f de y menos L. Y esto va al cuadrado. Menos 0 al cuadrado por de y. Bueno, 0 al cuadrado, eso me da 0. Entonces solamente me queda así. Entonces el volumen es igual a pi integral de A hasta B de f de y menos L. Y esto al cuadrado. Entonces de una vez por de y. Y esta sería la fórmula para encontrar el sólido de revolución. Bueno, entonces observe cómo quedó. Solamente tuvimos en cuenta f de y menos L al cuadrado. Bueno, lo otro es para que usted se dé cuenta que siempre se utiliza la fórmula que le había hablado. Bueno, acá seguimos. Entonces miramos. Recuerde que aquí no tomamos, no vamos a tomar desde aquí hasta donde está la L. Porque el área, ¿dónde está? El área está solamente por este pedacito, vea. Entonces el radio sería desde aquí hasta acá, nomás. Este sería el radio. Y entonces nos va a quedar así. El volumen es igual a pi integral de A hasta B. Y entonces siempre mirando la flecha de derecha a izquierda está este primer punto. El punto de la derecha. Y es f de y. Entonces f de y menos este otro punto. Y es el de la recta de giro. Y es L. Bueno, al cuadrado. Y si quiere usted colocar el resto sería menos. Y ahora miramos este punto. Y este punto sería L menos L. L menos L al cuadrado. Y cerramos. Y entonces acá nos da 0. Entonces el volumen es igual a pi integral de A hasta B. Acá quedaría f de y menos L al cuadrado, ¿cierto? Bueno, acá paréntesis, al cuadrado menos 0 al cuadrado, cerramos por de y. Bueno, entonces
Acá como queda 0 al cuadrado, nos da 0 y nos queda solamente esto. Entonces el volumen de este sólido de revolución es igual a pi integral de A hasta B, y entonces nos queda así: F de Y menos L, y todo esto elevado al cuadrado por dy. Y entonces así quedó. Recuerden que estamos trabajando ejes verticales. Bueno, entonces seguimos con otro caso. Bueno, seguimos con este caso. Bueno, entonces observamos lo siguiente: el eje de giro ya sabemos que es L, entonces la vamos a colocar acá, y de una vez a este también. Bueno, de una vez hacemos el rectángulo, y esos rectángulos van a ser perpendicular al eje de giro. Entonces la vamos a hacer así. Y a este otro también le vamos a hacer el rectángulo. Entonces, para que usted lo entienda mejor. Entonces de una vez hacemos el pequeño rectángulo. Y entonces hacemos lo siguiente: ¿en dónde está el eje de giro? Aquí, la de color verde, ¿cierto? Dese cuenta que este es el eje Y y el eje X. Entonces, para que ustedes vayan sabiendo que es un plano cartesiano. Y nos dan una curva de color rojo, que es F de Y, ¿cierto? Y observamos que el área que vamos a hacer rotar está limitada por el eje Y, que ya saben ustedes que es X igual a G de Y igual a 0. Para que no se le vaya a olvidar, porque nos toca hallar esto: la distancia de donde está la curva G de Y, ¿cierto? Que es 0, hasta donde está L. Nos toca hallar esa distancia, porque nos toca hallar ese radio. Y entonces vamos a hacer esto. Ya nos toca hallar esto: de aquí hasta acá. Y ese es el radio mayor. Y el radio menor va a ser desde este punto hasta donde está el eje de giro, que sería R sub 1. R sub 2 siempre va a ser el radio mayor y R sub 1 el radio menor. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que esta región de color amarillo gire? Entonces vamos a utilizar la fórmula y la vamos a deducir. Recuerde que aquí, si nosotros hacemos rotar este rectángulo, como ustedes miran ahí, entonces nos va a quedar como una arandela, ¿cierto? Ya no es la del disco, sino la arandela. Entonces nos va a quedar así. Y en este igual, lo mismo. Entonces vamos a dejarlo ahí para que ustedes se acuerden. Bueno, el volumen es igual a pi integral desde A hasta B. Y entonces el radio mayor, observamos que debemos siempre tener en cuenta esta flecha. De derecha a izquierda. Siempre. Cuando estemos trabajando ejes verticales y estemos utilizando el método del disco o método de la arandela. Entonces nos queda así. Entonces, al lado derecho está el eje L, el eje de giro. Siempre vamos a tener en cuenta ese eje de giro. Entonces, L menos, y miramos acá, X igual a 0, esta recta, y es eje de Y. Entonces, menos eje menos G de Y, y esto va al cuadrado. Ahora sigue menos, ahora el radio menor. Entonces observamos desde L, ¿cierto? L menos, y miramos ahora lo rojo, F de Y. Entonces me queda L menos F de Y.
y esto elevado al cuadrado por dy. Todo debe estar en función de y, porque los intervalos que estamos utilizando están en el eje y. Bueno, entonces este volumen es igual. Observe que g de y es 0. Entonces acá nos va a quedar un poco más reducido. Entonces preste atención. L menos 0 al cuadrado menos L menos f de y por dy. Bueno, entonces observando aquí, L menos 0 es L. Entonces me queda L al cuadrado. Entonces, por tanto, el volumen es igual a pi integral de a hasta b. Y entonces nos queda L al cuadrado menos L menos f de y. Y esto al cuadrado por dy. Y esa es la fórmula para encontrar el área, para hallar el volumen del sólido de revolución. Bueno, entonces vamos a seguir con este otro ejercicio. Bueno, entonces dése cuenta que estamos haciendo esto sin parar, mejor dicho. Volumen es igual a pi integral de a hasta b. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a dejarlo aquí. Bueno, entonces observamos que esta curva la vamos a rotar con respecto al eje y, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo sería? Desde este punto hasta acá, ese va a ser R sub 2, el radio mayor. Y ahora el radio menor es desde este punto y va a ser desde este punto hasta donde está la recta que está haciendo que esto gire. Y va a ser R sub 1. Entonces ya tengo R sub 2 y R sub 1. Bueno, entonces sería pi integral de a hasta b de el radio mayor, que sería R sub 2, que va a ser desde este punto hasta acá. Recuerde la flecha. Desde L, que va acá, L, menos donde está la curva de rojo, que es f de y. Entonces me queda L menos f de y. Todo esto elevado al cuadrado menos. Y ahora R sub 1. Entonces L menos. ¿Y esta función cuál es? En el eje, la del eje Y. Entonces la vamos a colocar por aquí. Esa va a ser X igual a G de Y. Y esto es igual a 0. Recuerde que X es igual a 0. Que es esa recta que está en el eje Y. X igual a 0. Yo la llamé G de Y. Entonces vamos a seguir. Entonces sería, primero nombramos lo que está en el lado derecho menos lo que está en el lado izquierdo. Entonces R sub 1 sería L menos G de Y. Entonces quedaría L menos G de Y. Y esto va al cuadrado. Cerramos por dy. Recuerde que estamos trabajando con intervalos en el eje Y. Por eso queda todo en función de Y. Bueno, seguimos. Entonces el volumen es igual a pi integral de a hasta b. Y entonces empezamos a mirar L menos f de y. Esto va al cuadrado menos, seguimos L menos G de Y y ese es 0. Entonces menos 0 y esto le va al cuadrado. Cerramos por dy. Y entonces nos va a quedar así de reducido. Entonces de una vez de A hasta B. Y entonces acá me queda L menos F de Y al cuadrado menos
L al cuadrado por dy. Y eso es todo, ¿cierto? Entonces vamos a seguir ahorita con otros casos que pueden salir en sus ejercicios. Bueno, entonces seguimos con el siguiente caso. Bueno, tengo este caso y vamos de una vez a hacerle los rectángulos. Entonces de una vez voy a hacer esto. Voy a trazarlos acá y aquí de una vez. Entonces ya tengo aquí los rectángulos. Esos rectángulos siempre se van a hacer en el área de color, en este caso de color amarillo. Entonces esa es las rebanadas que van a rotar, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a mirar una cosa acá. ¿Cuál es el radio mayor y cuál es el radio menor? Entonces observamos que siempre es con relación al eje de giro, que va a ser L. Entonces de una vez, este va a ser el eje de giro, entonces lo vamos a llamar L. Bueno, entonces preste atención cómo se hace. Entonces tomamos el radio mayor. Recuerde esta flecha. Siempre tenga en cuenta la flecha. De derecha a izquierda. Entonces esta flecha siempre va de derecha a izquierda para hallar el radio. Entonces el radio mayor, observe que es x igual a c hasta L. Entonces todo esto hasta acá. Este es el radio mayor. Bueno, ahí lo coloqué con R mayúscula. Bueno, R mayor. Y aquí el radio menor va a ser F de Y hasta donde está la recta. Ese va a ser R menor. Entonces vamos a hallar de una vez el volumen. El volumen es igual a pi integral de A hasta B. Aquí miramos el radio mayor es L menos C. Entonces de una vez L menos C. Y eso va al cuadrado. Recuerde la fórmula. Ahora sigue menos. Ahora el radio menor, que sería R minúscula. Entonces sería L menos F de Y. Entonces L menos F de Y. Y esto le da al cuadrado por de Y. Recuerde que estamos trabajando intervalos en el eje Y, de A hasta B. Bueno, entonces observamos que así quedó. Bueno, entonces ya quedó así. Y de una vez le voy a hacer el rectángulo, indicando que ya es la fórmula. Ahora vamos a hacer este otro. Bueno, observamos cuál es el radio mayor. Entonces miramos primero dónde está el eje de giro, que es L. Y entonces observamos que es desde donde está la recta L hasta donde está lo de color rojo. Entonces hacemos esto. Este va a ser R mayor, o sea, le vamos a poner R mayúscula igual que este. Y el radio menor va a ser desde este punto hasta este otro punto. Entonces, ¿cuál será ese radio menor? Entonces la vamos a hacer así. Sería R minúscula. Y entonces hacemos lo siguiente. El volumen es igual a pi integral de A hasta B. Y recuerde la flecha.
primero va la recta L de giro menos, miramos aquí, toda la R mayúscula es desde acá hasta acá, donde está lo de rojo. Y lo de rojo es f de y, que es esa curva. F de y. Y esto elevado al cuadrado. Menos, ahora el radio menor, que va desde L menos x igual a c. Entonces quedaría así. L menos c. Y esto elevado al cuadrado por dy. Y así quedó. Y ahora vamos a seguir con el último caso. Ustedes pongan cuidado. Bueno, ya lo tengo aquí listo. Entonces póngale cuidado cómo se hace. Observamos que el eje de giro es de color verdecito. Entonces acá sería L. Eso lo llamamos L. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar los rectángulos y esos rectángulos van a ser perpendiculares al eje de giro. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a tomar estos rectángulos así en esta forma. Bueno, entonces queda así. De una vez se lo hacemos a los dos. Solamente tomamos lo que es de color amarillo. Bueno, ya. Listo. Bueno, entonces preste atención cómo deducimos la fórmula del sólido de revolución. Bueno, en primer lugar vamos a encontrar el radio. Y entonces va a ser de donde está la curva de color rojo a donde está la recta L, la recta de giro. Y este va a ser el radio. Entonces ahí está. Y acá pasa igual, ¿cierto? Entonces de una vez, si usted quiere, la vamos a hacer acá. Este sería todo el radio. Bueno, entonces, si usted quiere darse cuenta de una cosa, yo lo puedo encontrar rápidamente. Póngale cuidado. El volumen de este sólido de revolución quedaría de la siguiente forma. Pi integral desde A hasta B. Y de una vez miro cuál es el radio. El radio sería L menos F de Y. L menos F de Y. Esto elevado al cuadrado por dy. Sería para este. Y ahora miremos este otro. De una vez haciéndolo rápido. Bueno, acá sería volumen es igual a pi integral de A hasta B. Y observamos que L está en el lado derecho. Recuerde la flecha. La flecha es de derecha a izquierda. Entonces, no se le olvide la flecha. Entonces, siempre debemos tener en cuenta eso. De derecha a izquierda. Entonces, la L aquí va de primeras menos F de Y. Y esto elevado al cuadrado por dy. Y ya. Esas serían las dos fórmulas y quedaron idénticas, ¿cierto? Bueno, ya sabiendo esto, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a encontrarlo utilizando la fórmula general, la que hemos estado utilizando en todo este video. Entonces hacemos lo siguiente. El volumen es igual a pi integral de A hasta B, ¿cierto? Estos límites de A hasta B. Y entonces ya saben ustedes que tomamos la que está al lado derecho menos el que está al lado izquierdo para encontrar el radio. Entonces sería L menos F de Y. De acá hasta acá, ¿cierto? Ese radio. Y entonces quedaría L menos F de Y. Y elevado al cuadrado menos. Ahora dése cuenta que tomamos este que está aquí y este otro punto. Desde aquí hasta acá hallamos el radio que ustedes miran ahí. Y el otro sería desde L menos L. Y esto elevado al cuadrado por
de y. Ya sabemos que L menos L, eso nos va a quedar 0. Y entonces nos queda igual a esto. Esperen porque les voy a explicar otra cosa interesante sobre este tema. Y entonces acá nos queda L menos f de y elevado al cuadrado por dy. Y encontramos la misma fórmula que habíamos hallado hace poquito. Bueno, entonces quedaría así. Y esto lo vamos a resolver aquí. Ya nos dimos cuenta que nos dio lo mismo. Entonces acá igual. El volumen es igual a pi integral de a hasta b. ¿Cierto? Entonces miramos L menos f de y. L menos f de y elevado al cuadrado menos L menos L. Siempre tomando el de la recta. Entonces el otro punto, L menos L al cuadrado por dy. Y ahora démonos cuenta una cosa interesante acá. Acá nos dio 0. Y entonces nos queda que el volumen es igual a pi integral de a hasta b. Y acá nos quedaría L menos f de y al cuadrado por dy. Todo debe estar en función de y. Bueno, ahora sí, ya para terminar, ya este es el último caso, ¿cierto? Les voy a explicar algo interesante. Bueno, aquí en este mismo ejercicio que ustedes acaban de ver, podemos hacer lo siguiente. Entonces, yo puedo invertir estos dos. Entonces, puedo quedar volumen es igual a pi integral de a hasta b. Y yo puedo invertir y me puede quedar f de y menos L al cuadrado por dy. Y nos da la misma respuesta. Y ustedes dirán, ¿por qué? Entonces, acá les voy a dar la explicación. En esta hoja. Entonces yo tengo, y también pasa en el otro caso del primer video. Entonces el volumen es igual a pi integral de a hasta b. Y entonces yo tengo, por decir algo, f de x menos L, esto elevado al cuadrado, menos, acá pongámosle el otro, g de x menos L al cuadrado por, pongámosle de x, ¿sí? Bueno, acá lo hice con x. Yo puedo intercambiar y me puede quedar así. Integral de a a la b. Y acá puedo colocar la L de primeras y luego f de x. Y esto elevado al cuadrado menos, y acá invertir L menos g de x. Y esto elevado al cuadrado por dx. Lo puedo hacer por lo siguiente. Ahora presta atención acá a esta hoja. Yo tengo a menos b al cuadrado. Y este es igual a b menos a al cuadrado. Y démonos cuenta de una cosa acá. El primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y aquí, ¿cómo me queda? Me queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, b por a, más el segundo al cuadrado. Observe que organizando todo me queda así. Bueno, este quedó al cuadrado menos 2a por b más b al cuadrado, y este es igual. Este a al cuadrado lo vamos a colocar de primeras, y aquí organizando estos dos me queda menos 2 veces a por b, y luego este b al cuadrado lo colocamos de últimas y me quedó igual. Dese cuenta que esto es igual a esto. Ahora otro ejemplo. Pongámosle 4 menos 8 al cuadrado, y esto es igual
a 8 menos 4. Dese cuenta que invertí el orden. Entonces 4 menos 8, a 4 le quito 8. Como tienen diferentes signos se restan. A 8 le quito 4, me queda 4 negativo. Y esto elevado al cuadrado. Ahora 8 menos 4, a 8 le quito 4, me queda 4. Y elevado al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es menos por menos, da más. Y 4 por 4, 16. Y aquí 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Quiere decir que es lo mismo. Solamente si esta diferencia está al cuadrado. Entonces usted puede, no importa aquí el orden, usted lo puede cambiar y nos tiene que dar la misma respuesta. Entonces es para que ustedes vayan sabiendo. Bueno, amigos y amigas, ya saben ustedes que aquí en este ejercicio se aplicó el del disco, quedó como el disco. Bueno, ya saben ustedes que se deben suscribir a este canal educativo y darle me gusta a los videos. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas. Rodríguez. Mi nombre es Natalia Giraldo. Mi nombre es Gabriela Torres Rodríguez. Y nos gustan las matemáticas.